Está más difícil el libre albedrío. Sí, luego vamos a llegar porque es que cuando definamos Dios, ahí sí podemos definir otros conceptos. ¿Cierto? ¿No les parece? Ok, vamos a llegar para allá. Vamos a llegar para allá. Todo tiene proceso. ¿Qué es el Ein Sof? En hebreo, Ein Sof es infinito. Pero el concepto Dios visto desde el punto de vista de la Cábala es muy diferente al concepto Dios de las religiones, de otras religiones más bien. ¿Sí? Sobre todo en el mundo occidental tenemos un concepto diferente. Así que por unos momentos quiero que intentemos por lo menos tener nuestra mente dispuesta, abierta, amplia, que intentemos dejar nuestra mente abierta para aprender este concepto que es muy interesante desde el punto de vista de la Cábala. En la Cábala Dios es algo completamente distinto e indefinible. ¿Por qué digo indefinible? Porque la Cábala también llama a Dios Jogma a Elokut, que quiere decir la sabiduría de la divinidad. Porque el concepto Dios es un concepto central en la Cábala y todo gira alrededor de Dios. Entonces, el concepto Dios, Ein Sof, y también se denomina Or Ein Sof. Or es luz, la luz infinita. Al mismo tiempo, Dios, que es el eterno e imperceptible por nuestra mente limitada, aquí vamos a hacer un juego de palabras que es lo limitado y lo ilimitado. Porque de acuerdo a nuestra mente limitada, se le conoce en la Cábala a Dios como el Or Ein Sof, es decir, el indescriptible, el ilimitado. Así leemos las palabras de los sabios como el Arizal, que es uno de los más grandes sabios en su libro principal, que es El Árbol de la Vida, describe el Ein Sof en estos términos: es llamado Ein Sof y su nombre prueba que no hay forma de alcanzarle, ni siquiera en el pensamiento, de ninguna de las maneras, y está separado de todos los pensamientos, y no tuvo comienzo ni principio por cuanto siempre existió. Es una manera de tratar, de intentar describir al Ein Sof. Dice el Zohar, que sabemos que es el libro principal de la Cábala, dice el Zohar que ningún pensamiento puede alcanzarles, es comparable con esta definición, o ningún pensamiento puede entenderle en absoluto. No solo porque sea mucho más grande o superior que nosotros, sino porque es esencialmente, totalmente diferente a nosotros. ¿Por qué es diferente a nosotros? Él, Dios, es trascendente. Nosotros somos intrascendentes. Dios es ilimitado. Nosotros somos limitados. Incluso podríamos decir contrarios. Por eso es que el nombre Ein Sof no tiene fin, no indica y no implica lo que Él es. Cuando digo yo Ein Sof, estoy diciendo lo que no es, ¿cierto? No tiene fin. Estoy haciendo una negación, ¿sí? Porque lo que Él es no podemos describirlo ni comprenderlo, sino que este nombre implica lo que Él no es. El Ein Sof no tiene fin, es una negación, no tiene fin. Yo puedo decir de Dios lo que Él no es, pero nunca puedo utilizar un adjetivo para decir lo que Él es. ¿Sí me explico? Porque en el momento en que yo digo un adjetivo, lo estoy limitando. ¿Sí? No se puede describir con un adjetivo. Es imposible. Por eso es que siempre nos referimos a la divinidad con un término negativo. Y
aclaro que no negativo desde el punto de vista de que sea malo, sino desde el punto de vista, o mejor, del sentido de lo que se llama en hebreo, la siguiente diapositiva, en hebreo se llama chilá, que es negar. Negaremos lo que Él no es, pero no podremos decir lo que Él sí es. El Ein Sof es llamado en la Cábala también Ratzon Bilti Mukba, que es la voluntad ilimitada. El hecho de que nosotros le atribuyamos voluntad al Creador es un poco extraño y parecería contradictorio, porque cuando algo tiene voluntad, al menos en el caso nuestro, nuestra voluntad, cuando yo deseo algo, cuando yo tengo la voluntad de hacer algo, es porque algo me falta, porque quiero algo que no tengo, ¿cierto? Y cuando yo me refiero a la voluntad del Creador, pareciera una contradicción, porque en ese sentido estricto no podríamos llamarlo voluntad, ¿sí? El que tiene voluntad de algo es porque quiere cubrir cierta necesidad o cierta voluntad. ¿Y no es Dios eterno y pleno en sí mismo para querer algo? Hay dicen los cabalistas, explican que el hecho de que hablemos acerca de que el Creador tiene voluntad, no lo decimos en el sentido de que Él quiera algo, o que necesite algo, o que le falte algo, porque si así fuera dejaría de ser Dios, ¿sí? Ya que Él es completo en sí mismo y no necesita absolutamente nada, sino que utilizamos el término voluntad para aclarar que detrás de toda la creación hay alguien que quiso que esa creación existiera y que esta creación no es casualidad, ¿cierto? Para que nosotros lo entendamos, ¿sí? De que nada hay por casualidad, sino que Él lo creó sin necesitar, nos creó, en la perfección que nos creó. Entonces, en la Cábala se usa este término voluntad, ratzón, para expresar que el hecho de que esta creación no es coincidencia, no es casualidad. Esta creación no es el cúmulo de causas y efectos que han sido así, sino que hay una intención detrás de la creación. Así que esa intención es la que nosotros llamamos voluntad, bilti mukbal, voluntad ilimitada. Significa intención en cierto sentido. Así pues, la fe de la Cábala es que hay una primera causa que dio lugar a toda existencia. Y dio lugar a la realidad y a la creación con un fin, con una voluntad, y es la voluntad de dar de su bondad a la creación. Lo que nosotros entendemos y que nos explicaron de que todo es amor, ¿cierto? Lo definimos es así, pero es una voluntad que quiso crear esto, no por necesidad. Pero, ¿por qué le llamamos a esa voluntad infinita? O razón bilti mukba, es decir, voluntad ilimitada. Lo hacemos para diferenciarla de otro tipo de voluntad divina, que es la voluntad limitada. ¿Sí? ¿Cómo así que hay una voluntad ilimitada y una voluntad divina ilimitada y una voluntad divina limitada? De la siguiente manera. A la voluntad ilimitada la llamamos Or Ein Sof, ya lo dijimos, ¿cierto? Que es luz infinita. Como Dios es ilimitado, también su potencial de querer, es decir, su voluntad es ilimitada. Y no le podemos limitar a Dios que quiso solamente esto o lo otro. Es su potencial. Él puede querer cualquier cosa. Pero
nosotros sabemos que cuando hablamos de la voluntad ilimitada, para la creación nos estamos refiriendo en general a aquella voluntad que se reveló para la creación, ya que hemos dicho antes que es la voluntad de hacer bien, de dar amor y de la creación. Las posibilidades para expresar ese amor son totalmente infinitas y no las podemos limitar. Sin embargo, sabemos que la creación es limitada. Ya cuando hablamos de la creación, hablamos de lo finito, de lo limitado. Y las creaciones limitadas quieren recibir de ese amor infinito, de ese amor que debe expresarse de maneras finitas también. Por ejemplo, en la práctica, un padre ama a su hijo, ¿cierto? Y ese podríamos decir que es un amor infinito. ¿Y cómo lo expreso? Finitamente, para que el hijo me entienda que le estoy expresando amor, ¿cierto? Una expresión de ese amor infinito puede ser un abrazo, que es algo finito. ¿Sí me explico? Así es Dios también para con nosotros. Como Dios es infinito, pero necesita expresar esa voluntad finita para que nosotros la podamos entender y comprender y recibir además. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? ¿De qué es? Pero es que la definición de Dios no es fácil. Entonces, la expresión infinita de Dios, en el ejemplo que les acabo de dar, tiene que limitarse en acciones concretas con las que Dios muestra y revela su voluntad ilimitada de hacer bien y de amar. Estas maneras limitadas que tiene Dios para expresarse y para expresar su infinita voluntad se llama Sefirot. ¿Sí? Entonces, ya tenemos dos conceptos. La voluntad ilimitada de Dios se llama Or Ein Sof. La voluntad limitada de Dios se llama Sefirot. ¿Sí? ¿Ya vamos entendiendo? Porque aquí va a aparecer, ¿por qué? Porque Sefirot son esas emanaciones para que nosotros podamos entender y comprender a Dios. Entonces la voluntad de Dios aquí ya es limitada. Entonces, resumiendo hasta aquí, la voluntad ilimitada, que es el potencial divino de Dios, que le llamamos Or Ein Sof o luz infinita. Y luego tenemos la voluntad limitada, que es la expresión contraída, ¿cierto? Como el Sin-Sun, contraída, limitada, es la voluntad que llamamos Sefirot. Así pues, ya tenemos estos dos conceptos, espero, los hemos entendido. Pero también tenemos que saber que hay un tercer concepto por encima de estos dos para definir a Dios. Y este tercer concepto se trata de la misma esencia de Dios, que es la esencia divina. Ahora, siguiente. ¿Cómo definimos esa esencia divina? La siguiente. Estas son las dos de que acabamos de hablar. De la voluntad limitada, que es Or Ein Sof, que es la luz infinita, y esta es la voluntad limitada de Dios, que son las Sefirot. Pero por encima de estas dos hay una tercera definición, o un tercer concepto, que se llama esencia, asmut, en hebreo. La esencia de Dios, también llamada Baal HaRatzon, es lo que nosotros llamamos la voluntad tiene un dueño. Cuando yo digo yo quiero, yo estoy diciendo que yo es mi voluntad, yo quiero algo, es mi voluntad, pero me estoy refiriendo ¿a quién? A que esa voluntad tiene un dueño. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa voluntad no es de cualquiera, es mi voluntad, tiene un dueño. La voluntad de Dios también tiene dueño y es su esencia.
el dueño de la voluntad ilimitada, es decir, existe la voluntad, pero la voluntad es de la esencia. El hombre no se puede resumir solo en una voluntad. Yo no soy solamente mi voluntad, sino una expresión de mi voluntad. ¿Sí? Pues tampoco la divinidad podemos resumirla solo en una voluntad, sino que esta voluntad tiene que tener un dueño, y ese dueño es Asmut, o Baal la razón, que en los libros de Cábala se conoce más como Asmut, que es la misma esencia divina. Y de este concepto Baal la razón, que es dueño de la voluntad, o también Asmut, es la esencia divina. Así pues, estos nombres y divisiones que hay de Dios, que hemos dicho, es lo como se define según la Cábala el término Dios. No sé si encontramos alguna diferencia con lo que hasta hoy teníamos de Dios, del concepto Dios. ¿Sí? Quisiera hasta aquí preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta de este concepto que me parece que hay que profundizarlo mucho más, seguirnos familiarizando con este concepto, porque a partir de ahí es lo que nosotros... Este es el mismo concepto que, claro, dentro de la Sefirot, es decir, dentro de ya lo limitado, nosotros lo conocemos como Padre, el Eterno, Yuhei Bajei, todos los nombres que damos a ese Ein Sof, que es el Eterno, pero para nosotros, dicen los sabios, se presenta para nosotros limitadamente con esos nombres, porque si digo Padre, es alguien que tiene una cierto, lo puedo definir, Padre. Si digo el Eterno, pues aunque es indescriptible, pero es algo que yo puedo, es algo como se muestra a mí como uno de sus rostros, como uno de sus parsuf, ¿cierto? Se presenta a mí y lo puedo yo conocer con esos nombres, porque si yo me refiero solamente al Ein Sof, es tan amplio, tan grande, tan indefinible, que no tengo una relación cercana con él. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, pero ese es el concepto Ein Sof, ese es el concepto Dios, ese es el concepto del Dios que se contrajo, ¿cierto? En el Sinsun para hacer la creación. Antes de Génesis 1:1, es el Ein Sof. ¿Sí? Preguntas. Y después de Génesis 1:1 también sigue siendo el Ein Sof. Después, aquí ya hacemos, porque como ya después de Génesis 1 conocemos el mundo de la dualidad, ¿cierto? Entonces podemos comenzar, ¿qué hay antes y qué hay después? ¿Qué hay arriba, qué hay abajo? En el caso de la energía masculina, femenina, ¿cierto? Derecha, izquierda, y la del centro también ahora está de moda. Entonces, ya no es la dualidad. Por eso, porque es que, es decir, esta es una, en lo que has expuesto hoy, esta es una definición desde un pensamiento, desde el pensamiento cabalístico, ¿cierto? Que tiene un lenguaje propio y que tiene una relación y unas definiciones propias. Estas definiciones se acercan, por ejemplo, a los modelos matemáticos. En matemáticas, definir el infinito es un concepto supremamente abstracto, ¿cierto? Y se coloca infinito porque es una frontera que no se alcanza en un desarrollo de pensamiento. Pero a nivel numérico se alcanza a evaluar el infinito desde otro constructo numérico para decir qué es, sin poderlo definir porque no tiene una definición concreta. Entonces, lo que hoy tú nos has traído, que es lo que habla la Cábala, fíjense que ellos introducen conceptos como voluntad ilimitada, voluntad limitada y esencia, definiendo que voluntad no la podemos ver como nosotros conocemos el concepto de voluntad, porque si esa fuese la voluntad del Padre, o sea, del Ein Sof, no podría ser voluntad de Él porque no tiene voluntad, porque requeriría de algo o de cosas que si se requirieran en su definición, pues ya dejaría de ser Dios, ¿cierto? Porque ya tendría una acción para crearse, una limitación.
Entonces digamos que cada elemento de estos es un concepto, digamos desde el constructo del lenguaje semántico, o sea, es un lenguaje propio, un lenguaje particular, que ninguno de nosotros podría definir a Dios en esta dimensión, porque no conocemos, digamos, esa estructura de pensamiento para Occidente. A nosotros Dios siempre se nos presentó como un ser superior, como un ser que no tenía forma, como un ser que tenía unas particularidades porque era bueno, porque era un Dios de amor. Aquí ellos, pues en lo que logro entender, son muy particulares en sus conceptos y en sus definiciones, de tal manera que nadie puede ingresar a este concepto que no sea desde la Cábala, porque si yo ingreso desde otra mirada, pues ellos dicen, esto es lo que nosotros hemos definido, como en cualquier tipo de sistema de pensamiento. Si yo voy a contradecir, por ejemplo, las matemáticas, tengo que tener un conocimiento matemático para poder decir esto es o no es. Y en este ejercicio, por ejemplo, Mario Sabán lo que hace es combinar esto con matemáticas. Y entonces ahí ya él define unas cosas que son mucho, pero mucho más complejas de entenderlas, porque este es como un sistema de información, un lenguaje particular que solamente desde la Cábala se puede entender. O sea, hoy nosotros lo tomamos y lo tratamos de asimilar, por ejemplo, el concepto de esencia, ¿cierto? Pues es un concepto muy complejo para poderlo entender. ¿Qué es la esencia divina? Entonces uno dice, sí, pues es como la construcción desde Asmut que representa, pero esas definiciones son así. Abstracta. Y no las podíamos cambiar. O sea, yo por más que hoy intente decir, no estoy de acuerdo con que es Asmut, pues para la Cábala va a seguir siendo Asmut porque es su manera en que ha sido definido ese concepto. Entonces hoy lo reconocemos y empezamos a trabajar sobre esto para poder darle un nivel de entendimiento al interior, pero esto no tiene como ningún tipo de, digamos, de poder decir, no, esto no lo creo, sí lo creo, sino que esto es un lenguaje que es de la Cábala, y sobre ese lenguaje, como lo ven ellos, nosotros vamos a trabajar para poder ir entendiendo esas dimensiones de cómo lo definen ellos. Lo más cercano a nosotros es la Sefirot. Precisamente. ¿Por qué a mí me llama mucho la atención? Porque aquí comenzamos, claro, ahora este concepto Sefirot para nosotros ya es un poquito más conocido, pero hace unos 2 o 3 años era chino para nosotros que nos dijeran de Sefirot, ¿correcto? Entonces, ¿por qué me llama mucho la atención me agrada esta definición que incluye el término Sefirot? Porque a partir de la Sefirot, ¿en qué pensamos nosotros? En el árbol de la vida. Y cuando hablamos del árbol de la vida, empezamos a hablar de Génesis 1. Y en Génesis 1, Sefirot en sí es una emanación, son las emanaciones. Y el creador, el Ein Sof, creó esta dimensión, este universo que llamamos nosotros este mundo, o la creación, las creó a partir de unas pronunciaciones, y esas pronunciaciones en el original hebreo se expresan con letras, y aquí volvemos a retomar el tema de las letras hebreas, porque las letras hebreas tenemos que nosotros ir pensando, meditando, teniendo en nuestra mente que las letras hebreas no son solamente esas grafías que nosotros estamos acostumbrados, al menos en nuestro idioma, ¿cierto? Que con la A más la M más la O, ¿cierto? Vamos escribiendo. Las letras hebreas no son eso. Las letras hebreas son una esencia, así como el creador es esencia, las letras hebreas son esencia. Y cuando nosotros comenzamos a mirar esas letras como lo que son, como esencia, vamos a ver y a entender un poquito más por qué en cada una de las Sefirot hay una letra hebrea, por qué en cada conexión entre una Sefirot y otra Sefirot hay un sendero, que nosotros llamamos senderos o caminos, y que esos senderos y caminos también están identificados con una de esas letras. Vamos a entender que este mapa que nosotros construimos a partir de esas letras representan o el universo en sí o el ser en sí. ¿Sí ven la gran
la gran diferencia? Y eso es lo que quiero yo que entendamos, que nos vamos acercando a esos conceptos, a entender, uno, pues la creación, pero sobre todo me interesa conocer quién soy yo, conocerme a mí como ser, pero a partir de estas definiciones. ¿Sí? Ya comienzo yo. Vamos a ver por qué en las letras hebreas nosotros, ¿recuerdan que hicimos una clasificación de letras hebreas? Bueno, que dijimos que habían 3 letras madre, que habían 7 letras dobles y que habían 12 letras simples. Eso es espectacular. Obvio, eso lo desarrolla muy bien el Sefer Yetzirah, que lo habíamos dejado por allá, pero que a grandes rasgos, todas estas definiciones necesitamos familiarizarnos. ¿Por qué las traigo? Porque vamos a familiarizarnos con estos términos como Ein Sof, sabiendo ya qué significa, cuáles son sus características. Vamos a conocer términos como el Tzimtzum, ¿cierto? Todos esos términos, ¿por qué? Porque vamos a ver qué significan, por ejemplo, esas 3 letras madre en el árbol de la vida. Y resulta que esas 3 letras madre, ¿cuántas líneas verticales diríamos? ¿Sí? ¿Verticales sería así? Verticales así. Así. Entonces horizontales. Horizontes Estas horizontales. Entonces son 3 líneas. El árbol de la vida tiene 3 líneas horizontales. Sí. Y hablamos de 3 letras madre. El árbol de la vida tiene 7 líneas horizontales. 3 verticales, 7 son verticales. Lo que sé. Bueno, 3 son horizontales. 3 horizontales, 7 verticales, ¿cierto? Y estamos hablando de las letras hebreas. Y estamos hablando de 12 conexiones, que son las 12 letras simples. ¿Qué significan cada una de ellas? Todo tiene una explicación, obviamente en el sentido Sod, tan espectacular, que nos va a enseñar a aprender quiénes somos nosotros, por qué estamos aquí, qué venimos siendo. ¿Sí? Por ejemplo, las 3 letras dobles, que son esas 3 líneas que conectan esas 3 dimensiones, las 7 letras dobles, las 3 madres, las 7 dobles, que conocemos por 7, y lo habíamos hablado cuando dijimos de los 7, hablamos de los días de la semana, De la creación, hablamos de 7 brazos de la menorá. los 7 brazos de la menorá, pero también los planetas. A nosotros nos enseñaron que los planetas son, ¿cuántos? 8, para algunos, para otros dicen que son 9, para la Cábala son 7 planetas. No entra Neptuno. No, porque es que son 7 planetas y el último es Malhut. Pero bueno, todo eso, ¿cierto? Porque es que para la Cábala los planetas son los que emiten energía. Por eso son 7 y no 8, porque la Tierra no sería el que emite energía, sino el que recibe, es el recipiente. ¿Sí? Entonces no está catalogado como un planeta, sino como un receptor, como una vasija. Entonces es espectacular. Pero yo sé que es ladrilludo estos términos, pero si queremos profundizar, vamos a tener que estudiar entre semana un poquito, de averiguar estos conceptos, ayudarnos nosotros mismos, no solamente lo que uno puede traer aquí, que a veces no es fácil poderlo transmitir, sino que nosotros también nos ayudemos entre semana con estos conceptos. Hay mucha información y hay muchas cosas que podemos ir trayendo, ¿sí? Entonces, por hoy quería dejarles ese concepto, dejarlos que mastiquemos un poquito de esto que les he dejado hoy y nos vemos la próxima semana. Okay. ¿Cómo? Una pregunta. Por favor, me quieren, ya, ahora sí ya te veo. Pregunta, Elizabeth. Pues que a mí no me queda muy claro el concepto de Baal HaRatzon. A razón. Entonces, porque pues es que estaba mirando y no, o
sea, no lo encuentro en el diccionario. Ya. En la cábala, es que es un término cabalístico. Realmente Baal a Ratzón, Baal es dueño y Ratzón es voluntad. Entonces, lo que significa el término, desde el punto de vista que lo estamos analizando, es el dueño de la voluntad. Así como nosotros también, lo que yo decía, cuando yo digo yo quiero un pan, ¿cierto? Estoy hablando de una voluntad, pero yo soy el dueño de la voluntad, ¿cierto? En ese mismo sentido, y obviamente guardadas las proporciones, Dios, el Ein Sof, tiene una razón también, tiene una voluntad, pero una voluntad que yo no la puedo definir con un adjetivo, porque si yo digo un adjetivo de esa voluntad de Dios, lo estaría ya limitando, porque cualquier adjetivo lo limita, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que ese Ein Sof no sea el dueño de una voluntad. Y esta va a la razón. Y el término asmut, en la cábala, ¿qué quiere decir? Porque en el hebreo normal quiere decir huesos, pero en la cábala, ¿qué significa? Para la cábala significa esencia. Asmut, esencia. Pero entonces quiere decir que el Haratzón es la esencia divina. ¿Va a la razón? Sí. Va a la razón es el dueño del dueño sí, o de sea, la eso voluntad. es lo que significa, pero la esencia divina es la misma esencia. Ellos utilizan indistintamente el término asmut y va a la razón para referirse a la voluntad. Sí. Sí. Solamente entendiendo cómo ese Ein Sof, que es todo, ¿cierto? Y cómo se presenta delante de nosotros para yo entender quién es el Ein Sof, ¿cierto? Porque pues no lo puedo definir con una palabra, con un nombre, con un adjetivo. Yo pienso que ellos utilizan muy bien esos dos elementos que son el método deductivo y el inductivo. Hoy el pastor nos está trabajando, o la cábala, lo está trabajando desde esa dimensión deductiva, que es ir de lo general hasta irlo reduciendo a comprenderlo en la particularidad. Cuando nosotros lo empezamos a trabajar en la casa, lo empezamos a trabajar inductivamente. Empezamos por la Sefirot y fuimos creciendo, pasamos por Keter, llegamos a Ein Sof, hablábamos de Adán Kadmon, hablábamos de unos términos que para nosotros tienen algún sentido en la construcción de lo que pensamos, porque es un modelo del pensamiento con la razón, o sea, porque pues nosotros estamos mucho más limitados desde el orden de lo racional. Ellos lo que hacen en todo esto es como lo que, por eso digo que se me asemeja mucho a la matemática, que es ir dándole unos órdenes a unas relaciones para ir creciendo. Por ejemplo, cuando hablamos del universo, y entonces uno dice, el universo está en expansión. Entonces dicen, bueno, ¿y cuál es el tamaño de expansión del universo? Entonces dicen, no, es que hay una dimensión de expansión, pero tiene una frontera de límite que se calcula con una integral, por ejemplo. Si es una cosa que todo el mundo dice, miro eso y dice la gente, no, a mí me interesa saber que estoy en la Tierra. Sí, pero la matemática sigue especializándose para entender mucho más a fondo cómo es esa expansión, cómo crece. A mí, por eso digo que se me asemeja mucho en esto a la cábala. Ellos utilizan unos elementos como esencia, por ejemplo, voluntad, pero la voluntad, dicen, no es la voluntad, sino que es una voluntad ilimitada, y decía el pastor, ellos definen más el concepto de Dios por la negación, o sea, de lo que no es Él, que por la afirmación de lo que representa, y eso en matemáticas es todo el tema de proposición y tautologías, que es definiciones por no lo que es, sino lo que no es. Ellos son muy específicos. A mí, o sea, la persona que hace cábala tiene que tener una capacidad de entender desde las ciencias y desde la matemática muchas cosas, porque hay muchas cosas que son muy cercanas a eso, muy, muy cercanas. Yo cada vez que leo de cábala y esto veo que ellos son muy cercanos a ese conocimiento, y entonces uno mira, por ejemplo, las formaciones de los cabalistas desde los siglos hacia antes de la Edad Media, y eran personas que estaban en la astronomía, estaban en la física, estaban en la matemática, y también pues trabajaban todo esto, porque al final todos los lenguajes del conocimiento son lenguajes divinos. Claro. O sea, todo tiene una esencia allí.
Y algo que me parece a mí muy lindo en todo este diseño de este mapa del árbol de la vida es comprender eso que hoy hablaba el pastor, y es que para los hebreos un número, una letra, no tienen una significación numérica y alfabética, sino que son lo mismo. O sea, el número tiene una representación alfabética y el alfabeto tiene una representación numérica, que ellos lo llaman gematría, pero que al final eso es una energía que resuena en una frecuencia. Y entonces yo estoy hecho de esas frecuencias y mi ser resuena allá, adentro con eso, que es como lograrme explicar de una manera menos fuera de mí lo que represento yo mismo, en mi esencia, en quien soy y en lo que soy con el Padre. O sea, esto es un tema muy hermoso, porque en la Cábala el centro soy yo. O sea, toda la descripción de este universo está en mí. Y entonces yo ya entro a ser parte, no como alguien externo que va a escuchar, sino como alguien que puede resonar con esta energía, resonar con estas frecuencias y permitirme hacer cosas como las que hablábamos esta mañana en la Parachá. O sea, hacer cosas conscientes que cuando resuenan dentro de mí pueden producir cambios instantáneos. O sea, temporalmente rápidos, porque es una esencia de lo que yo soy. Pero esto, por ejemplo, estas definiciones, pues nadie las puede cambiar. Esto es lo que para ellos es, y no va a haber otra definición para los cabalistas, sino estas que aparecen acá. Y Daguito lo ve de una manera, me parece muy interesante, cuando lo mira desde lo inductivo y lo deductivo. Nosotros inicialmente hablamos obviamente de lo que conocemos y arrancamos prácticamente de Malhut, ¿cierto? Ir conociendo las Sefirot en ese orden, ¿cierto? Y ahora queremos es irnos antes de la creación, ¿cierto? A traer estos conceptos para ahí sí comenzar ya en lo deductivo, ¿cierto? Sería deductivo, traerlo de lo general a lo particular, de lo más amplio a lo más comprensible para nosotros, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Ahí voy si no me caigo, dijo el borracho. Muchas gracias, porque este tipo de temas no son fáciles ni simples, o sea, son conceptos muy profundos que pues la Cábala ha tardado siglos construyéndolos, y hasta ahora, pues qué día le preguntaban a Daniel Chapán, que está en Miami, que pudo hacer el viaje. Pudo irse. ¿Cierto? ¿Por qué la Cábala hoy se abrió al mundo? O sea, ¿por qué este tipo de conocimiento se abre para ser conocido? Y ellos dicen que pues obviamente estamos en una temporalidad donde se cumple un propósito del Padre, y es que este tema no quedara solamente como un dogma dentro de la cultura hebrea y escondido para personas particulares, sino que es un tiempo donde todo el mundo puede tener la posibilidad de conocerlo, porque muchos de los elementos cabalísticos son atemporales, como lo es el Padre. Y uno mira, por ejemplo, toda la relación de los grandes cabalistas del siglo XVI, XIV, antes y después del Renacimiento, y los niveles de desarrollo del pensamiento en las ciencias de ellos estaban mucho más adelante del orden, por ejemplo, de las teorías mecánicas básicas. Estaban todos en la teoría cuántica que se desarrolla en el siglo XX. O sea que muchas de las cosas que ellos decían eran incomprensibles incluso para la ciencia. Realmente, por eso es que el término Lekabel, la Cábala, se dice que es una transmisión, ¿cierto? Muy cerrada, no porque la información no se debería conocer, sino porque no estábamos en las condiciones o en la capacidad, ¿cierto? Colectivamente hablando, para recibir esa información y poderle dar un buen uso. A partir de, básicamente, del siglo pasado, comienza a darse ese fenómeno de que la Cábala comienza a surgir, porque siempre se transmitió la Cábala de maestro a alumno solamente. Esa era el mayor expansión que había, y aún así todavía se sigue conservando esa posibilidad de que se transmita directamente de maestros a alumnos, maestro a alumno, así como lo hacemos en la tradición
digamos, familiar de padres a hijos, que se va transmitiendo ciertos conocimientos. De la misma manera se transmitió la Cábala. A partir de mediados del siglo pasado comenzó a expandirse mucho más la Cábala hasta lo que hoy podemos entender que ya hay un conocimiento mucho más amplio de lo que es la Cábala. Gracias a Dios que eso se ha ido dando, también gracias a la tecnología, pero lo que se ha venido comprobando con la ciencia, con la cuántica y con todo esto, es que esos conceptos no aparecieron recién, sino que esos conceptos estuvieron todo el tiempo. Lo que pasa es que estuvieron ocultos, por lo que hemos dicho, pero siempre han estado ahí, y por eso es que las personas muchas veces dicen, no se explica uno fenómenos como, ¿qué digo yo?, las pirámides de Egipto. ¿Cuántos siglos y cómo las construyeron con esa perfección? Tantas cosas que uno dice, tantas culturas que tenían una capacidad en un momento determinado, y que, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no continuó la expansión? Porque todo ha sido así, Y hoy hablaba Lenny, que hablaba también de lo de la ¿cómo se llama? Ciencia moderna, de los sistemas, de la tecnología, perdóname, de la tecnología. Claro, dice, ahora que Daguito menciona a Saban dice que la tecnología obviamente va mucho más rápido que el ser, ¿cierto?, del conocimiento de nuestra conciencia. Entonces, pero eso es peligroso. Nosotros tenemos que, como seres, alinearnos a la tecnología, no dejarnos coger tanta ventaja, porque puede ser la autodestrucción. La tecnología nos va a destruir si nosotros no avanzamos como seres, con nuestra conciencia a esa par, porque va muy rápido la tecnología y puede ser la destrucción del ser humano. Entonces, por ahora, dejamos ahí. Agradezco mucho su atención, su comprensión, y que por favor continuemos con investigando. Interesémonos en los temas de la Cábala para que avancemos. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, Pastor, porque estos temas es como cuando uno ve cálculo multivarial, así más o menos. Entonces el cálculo multivarial, no solo con el nombre ya dice uno, y entrar a esa clase, sí. Pero es un tema muy muy bonito, porque pues igual hace parte de una construcción de lo que estamos trabajando, y eso nos parece muy valioso. Bien, entonces vamos